Éxodo capítulo 20, versículo de número 18, todos encontraron. Dice así la palabra de Dios: todo el pueblo observaba el estruendo y los relámpagos, y el sonido de la bocina, y el monte que humeaba, y viéndolo el pueblo temblaron y se pusieron de lejos, y dijeron a Moisés: habla tú con nosotros, y nosotros oiremos, pero no hable Dios con nosotros, para que no muramos. Amén. Diga conmigo: Señor Jesús, habla conmigo en esta noche, en el nombre del Señor. Amén y amén. Tome tu asiento, por favor, pero no dejes de alabar y glorificar al Señor Jesús. Él es bueno y fiel. Hermanos míos, yo estuve orando estos días y pidiendo al Señor su dirección, y me recordé de esta palabra que yo ministré una vez. No me recuerdo si mi cuñada misionera Sara se va a acordar, en un culto de jóvenes, hace solamente unos 6, 7 años, más o menos esto. Y el Señor puso en mi corazón esta palabra, pero en una configuración un poquito distinta, para que nosotros podamos aplicarla bajo este tema que estamos hablando en estos viernes de enseñanza bíblica. Entonces, el capítulo 20, versículo 18 y 19, que nosotros leemos aquí, el Señor estaba deseando revelarse al pueblo de Israel. El Señor estaba sobre el monte Sinaí, la gloria de Jehová estaba allí manifiesta. Sabemos que es a partir de este momento que el Señor va a llamar a Moisés para subir el monte y va a revelar a Moisés, escribir él mismo con su mano las 2 tablas donde van a tener los 10 mandamientos, y que después Moisés va a descender del monte, va a mirar el pueblo que había levantado un becerro de oro, va a romper las 2 tablas. Nosotros más o menos ya conocemos esta historia bíblica, pero nos llama la atención aquí que el deseo de Dios, hermana Juliana, era hablar con este pueblo, relacionarse. La idea de Dios en quitar el pueblo de la tierra del Egipto era para poder relacionarse con este pueblo con total libertad. Cuando Moisés, usado por Dios, va a ser levantado a partir de Éxodo capítulo 3, cuando él ve la zarza se dice, zarza que ardía, quemaba, pero no se consumía, el Señor va a hablar sobre un propósito de quitar este pueblo de la esclavitud del Egipto, para que este pueblo pudiera alabar y cultuar al Señor. Entonces aquí este pueblo ya salió del Egipto, ya cruzó el Mar Rojo, este pueblo ya se alimentó del maná que cayó del cielo, ya comió las codornices, ya bebió de la agua que salió de la roca, ya bebió de las aguas que el Señor purificó en Meribá. Este pueblo ya tuvo experiencias con el Señor, pero aquí específicamente el Señor estaba revelando este propósito: quiero hablar con este pueblo, quiero revelarme a Él, quiero hacerme conocido, quiero tener un relacionamiento con este pueblo. Y esta es la voluntad de Dios para nosotros: hablar con nosotros, relacionarse con su pueblo. Él quiere hablar contigo y conmigo, relacionarse con nosotros de manera personal. La voluntad de Dios es hablar con uno personalmente, dando a nosotros un encuentro, hablando, a punto que nosotros podamos oír su voz. Y esto está claro en toda la Biblia Sagrada. Génesis capítulo 3, versículo 8, cuando la Biblia dice que el Señor venía todos los días por la tardecita para hablar con Adán y Eva. Génesis capítulo 5, versículo 22, la Biblia va a decir que Enoc andava con Dios y Dios le tomó para sí hasta que no fue más visto. Isaías 41:8, Dios va a llamar a Abraham de amigo suyo, y solo es amigo quien se relaciona,
quem tem um compromisso, uma aliança, um relacionamento. Juan capítulo 15, versículo 15, Jesus vai dizer: já não os chamaré siervos, porque el siervo não sabe lo que hace su Senhor, pero os he chamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conhecer. Então Jesus está dando a entender e ensinando nós outros que a ideia de Deus é ser um Deus cercano, um Deus presente, um Deus que está cerca de nós outros. E o texto bíblico que leemos é um texto que revela isto. Deus queria falar com este pueblo. Pero qual é a reação deste pueblo, hermano Pablo, quando vê o monte Sinaí que humegava, que temblava, que estava lleno de la glória de Deus? Eles vão alejar-se, têm medo de um Deus que queria revelar-se a eles, falar com eles, manifestar-se a eles. Eles têm medo, se alejam e agora vão a dizer: não hables Deus com nós outros, hable a Moisés, e Moisés hable com nós outros. Vosotros estáis entendendo mais ou menos? Eduardito, bendecido, glória a Deus. Ninho é assim, paciência, hermano, paciência. Já te tocará se não sabe como é. Então, hermanos, Deus queria falar com o pueblo, pero o pueblo não quis oír a voz de Deus diretamente. Que este pueblo vai ser? Este pueblo vai poner toda esta carga, toda esta responsabilidade espiritual sobre a persona de Moisés. Então, a ideia de Deus era falar diretamente. Eles rechazaram, eles não quiseram, e agora Moisés falava com Deus e traía a voz de Deus, comunicava a Deus a este pueblo e levava ao Senhor também as quejas, as palavras deste pueblo e apresentava delante do Senhor. Hermanos, qual é o peligro aqui? Que o Senhor queria que o pueblo dependiera de Ele diretamente, pero o pueblo de Israel depois vai passar outra vez isto em las Escrituras, quando Israel quer levantar um rei como as outras nações, e o Senhor vai dizer: Samuel, não tens que doler tu coração por isto, eles estão rechazando a mim e querem ser como as outras nações. Isto vai passar outra vez, não é algo exclusivo aqui. Eles levantam outra dependência espiritual, que não é o Senhor. Hoje nós vamos estar falando sobre isto, a verdadeira dependência da vida cristiana, a verdadeira dependência da vida cristiana. Deus desejava que seu povo dependera de Ele, pero eles puseram um mediador aí delante de eles. Você entende isto? Está claro mais ou menos? Me explico mais ou menos? Então, lo que o Senhor quer hacer-nos entender algo que nos dias de hoje está sendo predicado, que é contra as Escrituras. Nós estamos vivendo dias, hermanos, que muitas coisas e muitas pessoas se estão tomando o lugar de mediador que pertenece ao Senhor. Muitas doutrinas, muitos pensamentos, filosofias, ideologias estão levando os cristianos a dependerem de outras coisas que não são o Senhor. E nós devemos entender que, como cristianos, como gente que deseja alcançar o cielo, devemos depender unicamente e exclusivamente, em primeiro lugar, do Senhor Jesucristo. Não há outra dependência, não há outro mediador dado entre Deus e os homens. Pablo a Timoteo capítulo 2, verso 5 vai falar sobre isto. Solamente Jesucristo, homem. Pelos dias que vivimos, um cristianismo pós-moderno está predicando que há outros meios, outros caminhos, outras dependências que não são o Senhor. E que o Senhor quer alertar nós outros e chamar-nos a atenção nesta tarde, para que volvamos a depender de Ele totalmente, de uma maneira
verdadeira, entregue, real. Amén. Entonces Dios quería hablar con este pueblo y Dios quiere hablar con su pueblo en los días de hoy. Pero no podemos poner otras cosas o otras personas en el medio de esta comunión que debemos tener con Él. Ya en el Antiguo Testamento, quando Deus se manifestava de outras maneiras, aqui aún não haviam sido estabelecidos os sacrifícios, Deus queria falar, Deus queria ter um encontro personal com cada um, pero eles rechazaram. E muitos de nós também estamos rechazando esta dependência do Senhor, rechazando porque é mais cômodo, rechazando porque é mais fácil, entre comillas, rechazando porque é mais fácil ponermos esta carga sobre outra persona, sobre outra instituição, outra religião, outra coisa que ocupe este lugar, de lo que nosotros mismos nos posicionarmos de la maneira que o Senhor quiere e dependermos totalmente de Él. ¿Por qué entonces nosotros somos llevados a no depender exclusivamente del Senhor? O que nos tiene tomado el lugar del Senhor en esta dependencia? Yo apunté algunas cositas sencillas, pero creo que te va a bendecir. Vosotros estáis entendiendo más o menos? Que me están mirando así, yo, bueno, ayúdame ahí cualquier cosa con el español. ¿Por qué no dependemos únicamente del Senhor? Primer motivo, porque recusamos oír la voz de Deus. Se quieres apuntar aí, apunte sem problemas. Porque recusamos oír la voz del Senhor. Não dependemos completamente del Senhor ou exclusivamente de Ele, porque recusamos oír su voz. Quando Deus falou com o pueblo de Israel, eles tinham a consciência: se Deus habla com nós e estamos em pecado, vamos a ser consumidos, muertos aqui. Se nós somos santificados, o Senhor nos vai consumir, porque Ele é santo. E nós que devemos servir ao Senhor, também devemos buscar sua santidade, nascendo de novo, buscando as coisas do Senhor. Então, o pueblo de Israel tinha a consciência que se Deus hablasse com eles e eles estuvieran vivendo a vida de qualquer maneira, eles acabariam muertos. E foi o que passou com toda esta geração. Murieron en el desierto. Toda una generación llena de promesas, llena de bendiciones, llena de todas las condiciones, porque el Señor les dio la comida, agua, vestiduras, proveyó a ellos, envió la provisión, pero este pueblo aún así rechazó oír la voz de Dios. ¿Por qué rechazamos oír la voz de Dios? Porque la voz de Dios va a exigir de nosotros que subamos el nivel, que oremos um pouco mais, que busquemos mais ao Senhor, que nos acerquemos aún mais a sua presença, que vengamos a nos volver totalmente e completamente a Ele, nos olvidando de todos os outros meios intermediários e enfocando-nos exclusivamente no Senhor. ¿Usted entiende esto? Entonces, cuando Dios habla, el pueblo tiene la conciencia. Ellos no querían porque iba a traer a ellos más responsabilidad, iba a sacar ellos de la comodidad espiritual. Nos hace entender que el pueblo de Israel no quería una vida espiritual completamente rendida al Señor. No estaban dispuestos a santificarse por completo. Había pecado en el medio del pueblo, y este pecado se va a manifestar en Éxodo capítulo 32, y ya vamos llegar allá, cuando este pueblo va a levantar un becerro de oro y va a decir: a estos son los dioses que nos quitaron del Egipto, adoremos a Él. Entonces este pueblo no quería santificarse, quitar el pecado de en medio de ellos, para oír al Señor hablar. Y nosotros debemos entender que cuando no nos dispusemos, no nos posicionamos para dejar las cosas que nos apartan del Señor, nosotros tampoco vamos a oír la voz del Señor.
Ponga atención en lo que dijo el profeta Isaías, capítulo 59, versículo 1 y 2. He aquí que no se ha acortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha agravado su oído para oír, pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Lo que Isaías está diciendo es, vuestros pecados, en la traducción en portugués dice esto más claramente, están haciendo separación entre vosotros y el Señor. Cuando no queremos oír la voz de Dios, cuando no estamos dispuestos a dejar el pecado. ¿Qué es el pecado? Pecado es todo aquello que nos lleva a errar el blanco. En portugués decimos errar o alvo, errar el blanco. Todo lo que nos lleva a no vivirmos la vida que el Señor nos llamó para vivir según las sagradas Escrituras. Entonces, cuando no queremos oír la voz del Señor, cuando no queremos dejar el pecado, cuando no queremos buscar esta vida de santidad, y sabiendo que santidad no es solamente ropa exterior, porque por muchos años tuvimos ahí muchas cosas que fueron predicadas en el medio de la iglesia, que cuando hablaba santidad, nosotros creíamos que era el tamaño del pelo, el tamaño de la falda, o como dice allá en Uruguay, en Latinoamérica, de la pochera. ¿No es así? No es así. Creíamos que santidad era ropa, pero según la Biblia, santidad es nacer de nuevo, buscar al Señor, vivir la vida cristiana. Claro que un cristiano va a vestirse con moderación, equilibrio. Amén. Entonces, este pueblo no quería santificarse. El Señor habla con ellos. Éxodo 19:10. Y Jehová dijo a Moisés: ve al pueblo y santifícalos hoy y mañana, y laven sus vestidos. Pero ellos van a oír de la voz del Señor, porque no quieren una dependencia completa, real, verdadera. ¿Por qué recusamos oír la voz del Señor entonces? Porque no queremos dejar el pecado y nos santificar. Segundo lugar, ¿por qué no queremos oír la voz del Señor? O nos rehusamos a oír la voz del Señor porque no queremos obedecerla. Este pueblo sabía que cuando Dios hablara con ellos, ellos deberían obedecer la voz del Señor. La voz del Señor no es como la voz de los hombres, no. Salmo 29 va a hablar sobre la voz del Señor. La voz del Señor, cuando Él habla, está hablado. Nadie puede hacer la voz del Señor volver atrás. El Señor va a dar mandamientos a este pueblo, pero este pueblo tenía un desafío: obedecer sus mandamientos. Los mandamientos que Dios da no son para que nosotros le tengamos en mente o sepamos no sé cómo se dice, de manera en memoria, recordando de todas las cosas. En portugués decimos decoramos los mandamientos, pero en español no es esto. Cuando nos acordamos y sabemos todo, hasta mismo las comas y los puntos de los mandamientos. Lo que el Señor quería era que el pueblo subiera la palabra y vivir esta palabra. ¿Me entiendes? Más o menos. Entonces, no era solamente oír, pero se recusaron a oír porque sabían que si oyeran la voz, iban a tener que obedecerla. Entonces no querían obedecer la voz de Dios. ¿Por qué no vivimos una vida de dependencia al Señor verdaderamente y exclusivamente? Porque nos cuesta abandonar las prácticas que no glorifican a Dios. Porque nos cuesta, porque cuando oyemos la voz de Dios, cuando abrimos la Biblia Sagrada, leemos lo que ella enseña, sabemos que debemos no solamente saber, tener esto como una información, sino que debemos obedecer y praticar la palabra. Santiago 1:22. No sed solamente oidores de la palabra, sino también hacedores, cumplidores de ella. ¿Te recuerda de Mateo capítulo 7:22 a seguir? Aquel que oye mis palabras y las practica, oye y practica, voy a hacerle semejante al hombre que edificó su casa sobre la roca. Vino las aguas, corrieron los ríos, soplaron los vientos, combatieron contra ella, pero no cayó porque estaba
en la roca. E Jesus não está falando está em mim, ele está falando está em minha palavra, aquele que hoje e pratica. Pero aquele que hoje e não pratica, le vou assemelhar a alguém que construiu essa casa sobre a arena. Corrió las aguas, sopraron los vientos, combatieron contra ella, pero cayó porque no estaba firme. Entonces este pueblo sabía que cuando Dios hablase con ellos, ellos tenían que obedecer los mandamientos. Y va a suceder esto futuramente en la Biblia, en los capítulos que vienen. El Señor va a instituir los mandamientos, los 10 mandamientos principales y también los 613 mandamientos que ellos deberían cumplir aproximadamente y deberían obedecer para agradar al Señor, el sacrificio. Todas las cosas iban a ser establecidas por el Señor. Y ellos recusaron oír la voz del Señor, recusaron depender diretamente del Señor, porque no querían santificarse, abandonar el pecado, quitar los dioses ajenos y tampoco querían obedecer la voz del Señor. ¿No es lo que pasa con nosotros muchas veces? ¿Por qué no queremos depender del Señor completamente? ¿Por qué? Porque no queremos oír la voz de Dios hablando con nosotros personalmente. Porque es más fácil elegir a alguien, poner la carga espiritual sobre otra persona en otras circunstancias. ¿Por qué? Porque nosotros no queremos abandonar las prácticas equivocadas que tenemos. A veces cosas que la gente no sabe, no ve, pensamientos, sentimientos, prácticas ocultas que muchos de nosotros tenemos, pero no queremos dejar, porque sabemos que cuando Dios hable, vamos a tener que abandonar estas cosas. Y muchos de nosotros pierden la bendición de disfrutar de una dependencia total del Señor, una dependencia de Él exclusiva, una dependencia de Él real y verdadera, que Él nos llama a tener. 1 Tesalonicenses 4:3, la palabra del Señor dice: pues la voluntad de Dios es vuestra santificación. El Señor deseara que nosotros nos santifiquemos y muchas veces no estamos dispuestos a nos santificar porque Dios está hablando y nosotros no queremos oír. Queremos un otro Moisés, queremos una otra figura, pero Dios quiere manifestarse a nosotros personalmente. Más o menos, ¿me explico hasta aquí? Amén. Entonces, ¿por qué no dependemos de Dios completamente? En primer lugar, porque recusamos oír la voz del Señor. En segundo lugar, ¿por qué no dependemos de Dios completamente? Porque levantamos otras dependencias que no son el Señor. El pueblo va a decir a Moisés: habla tú con nosotros y nosotros oiremos. Pero no hable Dios con nosotros para que no muramos. El pueblo de Israel estaba tomando la decisión de depender completamente de Moisés. El pueblo de Israel estaba entendiendo que Dios deseara manifestarse a ellos, pero van a tomar la decisión de depender de Moisés. Y eso es una cosa que me preocupa. Usted va a percibir que Moisés va a subir el monte Sinaí 40 días, 40 noches, bajar con las 2 tablas, con los 10 mandamientos, 5 en una, 5 en otra, pero el pueblo ya estaba desviado del Señor. ¿Por qué? Porque su relacionamiento estaba dependiendo de Moisés y no del Señor. Nosotros vivimos un tiempo que algunos cristianos no viven su fe o su experiencia personal con el Señor. Ellos tienen la experiencia de su padre, la fe de su mamá, algo que vino por herencia familiar, o una experiencia que oyó de alguien, pero nunca tuvieron un encuentro verdadero con el Señor. Aún tienen un Moisés en su vida, alguien que ocupa este lugar de dependencia que debe ser el lugar del Señor en nuestra historia. Usted y yo debemos entender claramente: Dios quiere relacionamiento personal e íntimo con cada uno de nosotros.
Y no podemos depender de otras cosas o de otras personas que no del Señor. Porque si no, el día que estas cosas o estas personas falten, va a faltar fe para nosotros, va a faltar amor para nosotros, va a faltar dependencia verdadera en el Señor. Y vamos a dejar el Señor, porque la verdad seguimos la experiencia ajena y no la experiencia que nosotros deberíamos tener. Entonces, todo lo que ocupa, puedo decir así, ocupa, toma el lugar del Señor en nuestra vida, va a tornar-se um becerro de ouro, seja espiritual, seja físico ou seja humano. Moisés faltou, eles levantaram outro Deus. A dependência estava em Moisés, e agora eles vão a buscar outro meio. Esse é o peligro. Recuerda de Josué capítulo 1, que o Senhor vai falar com Josué: mi siervo Moisés ha muerto, passa tu a este Jordão e lleva este pueblo. Que o Senhor estava dizendo a Josué: não puedes mais depender de Moisés, ele não está aqui. A responsabilidade de fazer este pueblo entrar em la terra agora está em tus manos. Toma este pueblo e entra em la terra. Não podemos depender de um Moisés toda a vida. Temos que nós outros buscarmos ao Senhor. Nós outros entrarmos, como Mateus 6:6, em la habitação, cerrarmos a porta e orarmos ao Senhor. A única dependência na vida cristiana, a principal, é a dependência de Cristo Jesus. E todo lo que ocupa este lugar vai ser um becerro de ouro, algo que intenta ocupar, pero não tem função, não é verdadeiro, é falso. Algo que nós podemos fabricar com nossas mãos, fabricar com nossas imaginações e desejos, pero não será algo que nos levará ao Senhor verdadeiramente. Todas as vezes que Israel dependió de outra coisa que não fuera el Senhor, cayeron en las manos de los enemigos e padecieron. Usted va a leer el libro de Juízes y va a ver que todas las veces que Israel dejó el Señor y se volvió a otra dependencia que no era el Señor, tomado por el enemigo tomaba su cosecha, sus plantaciones, el enemigo robaba todo lo que ellos tenían hasta que se volvían al Señor y el Señor libraba a ellos de las manos de los enemigos. Y esto va a pasar en la historia de Israel hasta que el pueblo de Israel fue llevado cautivo a Babilonia, a Asiria, y después de todo este proceso, 70 anos aproximadamente, eles vão poder volver à terra e vão entender que não tinham outra dependência senão do único e verdadeiro Deus. E depois disso, nunca mais vão cair no pecado da idolatria. Você está entendendo? Então, não podemos levantar outras dependências. Nós estamos vivendo um tempo que nos convertimos à fé cristiana, protestante, evangélica. Nosotros dejamos la idolatría de las estatuas, pero ahora tenemos nuestras idolatrías personales, idolatrías de hombres, idolatrías de costumbres, otros tipos de ídolos, que no es porque son distintas que no son ídolos también. La prueba de esto es que cuando tal persona no va a la iglesia, nosotros a veces perdemos el ánimo porque tal persona no estará allí y nosotros sabemos. Prueba de esto que si no hay alguien que te pinche, que te incentive para que usted busque al Señor, usted aún que no depende del Señor, está dependiendo de un ánimo de alguien, ánimo de alguna cosa, pero como yo hablé aquí, el Espíritu Santo está en el medio nuestro, Él nos ayuda, nos capacita e intercede por nosotros. No podemos levantar una dependencia que no es del Señor. Aleluya o no aleluya. Entonces, cuando levantamos una dependencia que no es del Señor, que eso va a engendrar a nosotros? En primer lugar, una comunión superficial con Dios. ¿Qué es algo superficial? Es aquello que no tiene profundidad, intensidad o constancia. Tenemos un relacionamiento superficial. Como ya hablé, conocemos el Dios
verdadeiro por la experiência que meu amigo tuvo, que mis famílias tiveram, que mis conocidos me contaram, pero eu não tive uma experiência verdadeira com ele. E aí vamos vivendo uma vida cristiana superficial, sazonal, vou dizer assim, de estações. Por um tempo vou bem, daqui a pouquinho me aparto, depois passa 6 meses, vuelvo, já não tenho ganas de orar, vou outra vez, ando passeando por aí, levanto outro Moisés, busco uma profecia aqui, uma profecia allá, para suplir esta comunhão, porque eu creio que a profeta tal ou o profeta tal vai ter uma palavra que vai substituir a voz de Deus em minha vida, a revelação personal de Deus hacia nós. E aí vamos buscando outros Moisés, outros bezerros de ouro, outras coisas, para tentar llenar o vazio de la experiência que nós devemos ter, uma experiência profunda, uma experiência marcante, uma experiência intensa e verdadeira, personal com Cristo Jesus. Temos uma comunhão superficial, e isto vai engendrar que servir al Deus de alguém, pero não su Deus. Alguém disse um dia que Deus não tem netos, Deus tem hijos, e para ser hijo tem que nascer de novo. Então não podemos heredar algo de alguém. Você tem que ter este encontro personal. Se não vai viver a experiência ajena, sabendo que Deus te está chamando para viver uma experiência com Ele verdadeiramente. Quando temos uma comunhão superficial, não temos identidade cristiana, porque nunca nascemos de novo. ¿Por que não nascemos de novo? Porque temos solamente uma comunhão superficial. En el superficial buscamos la bendición y no buscamos el que bendice. En el superficial queremos las cosas que son fáciles, buenas en un punto de vista humano para nosotros, pero todo lo que cuesta, todo lo que pide de nosotros renuncia en la vida cristiana, sacrificio, nosotros no aceptamos porque nuestra comunión es superficial. Quando levantamos uma dependência que não é do Senhor, nossa comunhão é superficial. E também temos um entendimento equivocado a respeito de los líderes espirituales. E isto é uma das coisas que hoje nós mais vemos problemas no meio cristiano. Você vê doutrinas que te obrigam a chamar su pastor de papá, su pastora de mamá, que te obrigam a reconhecer uma paternidade espiritual que não é de las sagradas escrituras, não é bíblica, não é algo que Jesucristo ensinou a nós outros. Ele mesmo disse: a nadie llame de maestro, porque maestro é solo uno, é o Senhor. E aí nós estamos enredados em doutrinas que nos levam a depender mais de la gente, mais de um liderazgo humano que del próprio Senhor e Salvador Jesucristo. Bezerros de ouros, Moisés, que a fé, uma fé que é superficial, nos ensina a levantar, pero o Espírito Santo quer despertar nós outros, para que nós outros vivamos uma dependência pura, uma dependência verdadeira, uma dependência que seja verdadeiramente do Senhor. E isto é, eu não sei se você entende, pero isto é muito importante em los dias que nós outros vivimos. Você entende isto? Então, quando nós buscamos outra dependência que não é do Senhor, temos uma comunhão superficial e um entendimento equivocado sobre o liderazgo. Líderes espiritualmente saludáveis entendem que devem ser fieles a Deus e a sua palavra, ensinando, servindo e direcionando as pessoas a terem um encontro personal com Cristo Jesus. Entenda algo: liderazgo cristiano, igreja cristiana, não é peaje. Jesus é o caminho. A igreja e seus líderes não são peajes espirituais que você tem que pagar, você tem que ofrendar, você tem que bendecir. Hermano, por el amor de Deus, el velo já ha sido roto. E é isto que nos cuesta, porque aún levantamos um Moisés em nossa história, e o Senhor nos chama para depender dele.
Então, todo liderazgo saudável vai levar-te a conhecer ao Senhor, depender do Senhor, ter uma vida de oração, a ler as Escrituras, para que você aprenda de ella e não seja enganado por as tantas tonterias que se predicam por aí. Pero um liderazgo que não é sano vai direcionar-te todo hacia Ele. Todo vai ser sobre liderazgo. Você quer ir ao banho, tem que pedir permisso. Você quer fazer um passeio, tem que comunicar: ore por mim para que o diabo não me tome no meio do caminho. Hermano, por el amor de Deus, hermano. Você entende isto? Moisés que levantamos por aí, bezerros de ouro que nós levantamos. Estamos em um tempo de crise em fé. E eu apontei isto com dolor no coração. Não idolatramos mais as estátuas. Muitas igrejas estão idolatrando seus líderes. Pero eu me recuerdo do apóstolo Pablo, quando escreveu na primeira carta aos Coríntios, capítulo 11, versículo 1. Hermanos, sed mis imitadores, como eu sou de Cristo. E não me canso de falar isto. Pablo estava dizendo: hermanos, eu não sou o referencial de vosotros. Mientras eu esteja seguindo a Cristo, vivendo como Cristo viveu, mirem minha vida e me imitem mesmo. Pero a partir do tempo que eu abandone a prática que Cristo ensinou, tampouco me tenga como exemplo de algo. É isto que Pablo está ensinando. Pablo está ensinando que a vida cristiana, nossas referências espirituais, doutrinárias, as Escrituras, nós temos que mirar a Cristo e buscar esta dependência unicamente de Cristo Jesus, que é nosso Senhor. Não podemos ter outra dependência. A respeito do liderazgo, a Bíblia nos orienta, nos ensina, Hebreus 13:7, acordaos de vuestros pastores, que os hablaram a palavra de Deus, não outras coisas. Considerar qual haya sido o resultado de sua conduta e imitar sua fé. Al versículo 17 do mesmo capítulo 13, ele vai dizer que devemos obedecer, o escritor vai dizer que devemos obedecer a vuestros pastores, sujetar a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, para que esto no sea provechoso. Ele está dizendo: obedezcan a los pastores, sujetan a ellos, porque ellos velan por vuestras almas. E aí, se velamos por las almas como pastores, você tem que obedecer, pero o pastor tem que ensinar que as Escrituras, a palavra, o que está na Bíblia. E aí sim, hermanos, você vai obedecer e sujeitar-se não a uma autoridade que está sobre um homem, sino a autoridade da palavra de Deus, que é por ella que vamos alcançar o cielo. Então, não podemos confundir as coisas. Respeite seu liderazgo, ame as pessoas que te ajudam, que te echan una mano, não solamente os pastores, os obreiros, os hermanos, a vezes gente que não tem nenhum título ou reconhecimento humano aqui, pero te ajuda espiritualmente, intercede por ti, abrace, ame, pero tu dependência tem que estar em Cristo Jesus. Temos que estar firmados em Cristo Jesus e solamente nele. Quando ponemos toda nossa dependência espiritual em pessoas, quando as pessoas faltam ou se alejam, deixamos de sermos espirituales e não temos motivação para buscarmos a Deus, porque nossa dependência está em los homens e não en el Senhor. Fuimos llamados a depender de Deus e servir as pessoas, e não servir as pessoas para depender de Deus. E nós mezclamos isto e hacemos isto ao revés. Queremos servir para depender, pero a ordem incorreta é primeiro depender, primeiro relacionar-se com Deus, para depois poder servir os demás hermanos e hermanas. Temos que depender de Ele. E devemos entender que não é quem mais hace algo que tenha autoridade sobre este tema, porque senão, se seguimos esta lógica, quem hablaria e ensinaria sobre amor não seria uma esposa, seriam as prostitutas. Vosotros entendem? ¿Por quê? Porque hacen mais, praticam mais, pero quem tem autoridade não é quem mais hace,
es quien tiene la motivación correcta, la práctica correcta respecto de esto. La esposa depende del esposo, pero las prostitutas dependen del servicio. Tenemos que entender que dependemos del Señor y no dependemos de otras cosas o otras personas. Hay dos tipos de dependencias: la dependencia exclusiva del Señor, la dependencia para la salvación, para la fe, para alcanzarmos el cielo, pero también la dependencia del cuerpo de Cristo. Y quiero que usted entienda, lo que estamos tratando no es al respecto de iglesia, sino de nuestra vida personal. Queremos ser sanados para servir, pero mientras nosotros no estemos bien arreglados en esta área de depender del Señor, enfocarnos en Él, nosotros no vamos a ser sanados. Y la pregunta es: yo sé que no dependo del Señor completamente porque me recuso a oír la voz del Señor, porque no quiero dejar las prácticas que me alejan de Él, o porque he levantado otras dependencias en el lugar del Señor. ¿Cómo voy a tener esta dependencia pura, esta fe centrada en Cristo? ¿Cómo voy a depender únicamente del Señor y no cometer los errores que el pueblo de Israel cometió, poniendo a Moisés delante de ellos? Solamente hay una cosa, hermanos, que nos va a ayudar a dependernos completamente, inteiramente, exclusivamente de Cristo Jesús, que es teniendo un encuentro personal con Él. Solamente un encuentro personal nos va a direccionar a Cristo. Solamente un encuentro verdadero nos va a hacer entender cómo Él es único en nuestra historia. Solamente teniendo una experiencia se dice viva con Cristo Jesús, no vamos a buscar otra cosa sino Él. Y es esto que nos cuesta muchas veces. Juan capítulo 3, Nicodemos va a tener un encuentro con el Señor. Un hombre religioso que Jesús va a decir: Nicodemos, nadie verá el reino de Dios si no naciere de nuevo. Juan capítulo 4, Jesús va a encontrar una mujer en un pozo, se dice, en un pozo que estava em Sicar, em Samaria, e vai encontrar esta mulher que estava perdida em la vida, e ela vai entender que agora Cristo era todo lo que ella necessitava. Mientras no tuvo un encuentro, el pozo era lo que ella buscaba, pero cuando tuvo un encuentro, Cristo era su enfoque y era todo lo que ella necessitava. Juan capítulo 5, el paralítico del estanque de Betesda esperava um movimento de las aguas e não esperava um movimento del Senhor. Juan capítulo 6, los discípulos esperavam um Cristo que les diera de comer, um Cristo que les sanara, um Cristo que multiplicara los alimentos. E quando Cristo empieza a dizer um discurso de dependência verdadeira: aquele que não comer de mi carne, não beber de mi sangre, não vai ter comunhão comigo. Cristo estava ensinando a comer de la carne humana e beber de la sangre humana? Não, era uma metáfora, uma figura de linguagem. Jesus estava dizendo: la comunhão, la dependência de vosotros devem ser al ponto que se não me buscam, não me querem, não me desejam, a ponto de desejar estar tão cerca de mim, não vai ser suficiente. E o versículo 66 del capítulo 6 de Juan, a Bíblia vai dizer que muitos deixaram de seguir al Senhor por este discurso. Gente que antes de conhecer a Cristo se apartou, não entendeu, buscou suas outras dependências, pero quando tiveram um encontro, Hechos capítulo 9, Saulo também, extremamente rigoroso em cumprir as costumbres, porque aún não tuvo um encontro. Todo cambia quando temos um encontro verdadeiro com Cristo Jesus. Todo é distinto quando encontramos aquele que devemos depender totalmente, inteiramente e completamente. Todo cambia. Nicodemos, después del encuentro con el Señor, entiende lo que es nacer de nuevo.
La samaritana, después del encuentro con el Señor, nunca más buscó agua en otra fuente que no fuera la fuente que es el Señor Jesús. Los discípulos de Juan 6 que permanecieron con Cristo entendieron que Él está más allá de las cosas que Él puede hacer. Hechos capítulo 9, el Saulo que tiene un encuentro verdadero con el Señor entiende que la costumbre nunca estará más allá que en un encuentro personal con Cristo Jesús, el Señor nuestro. Y yo te pregunto para orarnos, ¿cuánto tiempo vamos a vivir sin tener un encuentro verdadero con Él? ¿Cuánto tiempo vamos a buscar en otros lugares lo que solamente Él puede dar a nosotros? ¿Cuánto tiempo nos apoyaremos en teorías, en ideas, en filosofías de lo que es una experiencia verdadera con Dios? ¿Cuánto tiempo más vamos a desear la bendición que aquel que bendice? Porque cuando dependemos del Señor, entendemos lo que las Escrituras enseñan. 1 Timoteo 2:5, hay uno solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. 1 Corintios 3:11, Pablo va a decir: nadie puede poner otro fundamento sobre aquel que ya fue puesto, Jesucristo nuestro Señor. Colosenses 1:16 al 18 va a decir: porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Pablo, escribiendo los Colosenses, está diciendo: Cristo es el motivo de estarmos aquí. Todo existe por Él. Todo es por causa de Él. Él es la razón. No hay otra dependencia. No hay otro Moisés. No hay otro becerro de oro. No hay otra dependencia que nosotros debemos buscar. Solamente Cristo Jesús en nuestra historia. Necesitamos de este encuentro. Necesitamos de esta experiencia personal. Necesitamos conocer el Cristo que salva nuestra alma, cambia nuestra vida por completo. Necesitamos conocer aquel del cual debemos depender completamente. Job, cuando tuvo un encuentro con Él, dijo 42:5: antes conocí apenas de oír hablar, pero ahora mis ojos te ven. Como es distinto tener un encuentro con Él. Usted no va a buscar otra cosa sino oír la voz del Señor. Como es distinto tener un encuentro verdadero con Él. Usted deja todo lo que necesita dejar, pero usted no quiere perder la comunión que usted tiene. Usted no quiere buscar agua en otra fuente. Usted ya conoce la fuente verdadera. El Señor nos invita a dependermos más de Él, a dependermos completamente de Él. Quer ser sanado para servir? Dependa del Señor. Busque al Señor, Isaías 55:6, mientras Él pueda ser hallado. Invocadle mientras Él está cerca. Busque a Jehová con todo tu corazón. Busque al Dios de las Escrituras y dice: Señor, yo no quiero solamente conocer, yo quiero vivir esta palabra. Esta palabra no puede ser una teoría. Esta palabra tiene que ser algo que transforme mi vida. Y yo termino aquí. Ezequiel 47, cuando Ezequiel tiene la visión del hombre que tenía una cuerda en sus manos de medir, y le estaba llamando para entrar en las aguas. Va llamando aguas en el tobillo, agua en la rodilla, agua aquí en la cintura, agua en los hombros, y aguas hasta que le cubrían por completo, y aguas que le llevaban. Esta es la dependencia que el Señor quiere que nosotros tengamos. Ya no es tiempo de tenermos las aguas en los tobillos.
águas en la rodilla, águas en la cintura o los lomos. El Señor nos llama a tener agua, a sumergirnos en estas aguas, a ponto que estas aguas nos lleven, que dependamos completamente de Él, que dependamos de Cristo, solamente de Cristo completamente. En Él está nuestra salvación. Él es nuestra roca, Él es nuestro firme fundamento, Él es la esperanza de nuestra fe. En Él todo existe y subsiste. Necesitamos del Señor. Póngate de pie y vamos a orar juntos en esta tarde. Y yo quiero invitarte a hacer una oración sincera para el Señor. Decir: Señor, yo quiero depender de ti. Quando dependemos de la gente falla com nós, as coisas não sucedem, nós nos frustramos, abandonamos muitas vezes a fé, porque nunca tuvimos um encontro verdadeiro com o Senhor. Conhecendo a Ele, vamos saber, Ele não tem culpa porque a gente ha fallado, Ele não tem culpa porque nos abandonaram, Ele não tem culpa porque a gente mintió, hizo tantas tonterias, avergonzando su nombre. Ele não cambia. Eu não dependo de lo que a gente hace, eu dependo de Deus e quero viver a história que Ele tem para mim. Este é nosso desejo. Vamos orar com fé. Cierre tus ojos, por favor, por un minuto. Ore al Señor y sea sincero con Él. Usted que está en casa, ore con nosotros. Padre, yo hablé toda la palabra que me diste, Señor Dios, en esta tarde. Una palabra que nos lleva a ti, Señor. Tú eres todo que necesitamos. Tú eres todo que nuestra alma desea, Espíritu Santo. Toma-nos em tus manos nesta tarde. Leva-nos hacia ti, Senhor. Ajuda-nos a ouvir tu voz, nos chamando para entrar aún mais dentro deste rio de dependência, nos chamando para sumergir-nos en estas águas. En estas águas somos sanados. Dependendo de ti, somos sanados completamente. Dependendo de ti, Senhor Deus, conheceremos Deus tão vivo e real, Deus tão lleno de amor, Deus verdadeiro, que trata e sana nossas heridas, Deus que deseja ser revelado a nós. Llévanos a ouvir tu voz, llévanos, oh Deus, a lugar onde vengamos quitar todas as outras dependências que levantamos. Toma-nos em ti. Ajuda-nos a termos este encontro verdadeiro, Senhor. Não com a religião, não com as costumbres, com a liturgia, pero um encontro verdadeiro contigo. Com aquele que tem poder de cambiar a alma de alguém e salvar-la. Com aquele que tem poder, Senhor Deus, de hacernos nascer de novo, nos tornar novas criaturas. Toma-nos em ti, Espírito Santo, e ajuda-nos, porque dependemos de ti e desejamos depender dia em pós de dia. Que vengamos conhecer-te, como dice tu palavra en el livro de Oséias, e prosseguir e conhecer al Senhor, amando tu palavra e guardando ella. Ajuda-nos, toma-nos, visita-nos e ministra-nos. Assim oramos nesta tarde e pedimos em nome de Jesus. Amém.